Saludos cordiales, estimados estudiantes. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. En esta oportunidad vamos a darle seguimiento a la clase en relación a todo lo que conlleva la estructura de una demanda, que ya pues se había entregado este material en clase y es parte de una tarea que desde el inicio pues se le está dando seguimiento paso a paso. Por la naturaleza misma de esta materia, me parece importante que conozcamos las diferentes etapas a través de todo lo que son los procedimientos que conlleva esto, y por eso es que le vamos a dar seguimiento a la presentación misma que ustedes han hecho de la tarea de elaborar una demanda. Y no solamente elaborar la demanda, sino que también darle seguimiento a la misma en cada una de sus fases. En la clase presencial que estuve con ustedes en la última ocasión, estuvimos hablando de aspectos que eran bien importantes con relación a todo lo que es y son las fases del proceso laboral. Para el caso, ustedes me han hecho llegar ya las demandas en cada una de las fases mismas, que quiero que retroalimentemos y que veamos entonces, porque en algunos trabajitos por ahí que he estado revisando, hay ciertas fases que se han obviado, hay ciertos procedimientos que no se contemplaron, sino que en algunos trabajos se han saltado a la fase que sigue. Pero veamos esto con más detenimiento. Es decir, mediante un flujograma, un esquema de lo que es todo el proceso laboral, para que vayamos entendiendo cada una de ellas. En este sentido, entonces, hablábamos en la última clase en relación a lo que realmente implica una demanda, que es una demanda. Y con palabras sencillas decíamos que era el derecho de acción que toda persona tiene acudiendo al órgano jurisdiccional para exigir pues el cumplimiento de un derecho. Cuando se nos vulnera algún derecho, hay pretensiones que hacer, pues las hacemos a través de una demanda. Y en el caso puntual que se nos ocupa, pues como lo es el proceso laboral, en efecto, aquí funciona mucho esto. El proceso laboral es un proceso que tiene ya años de existir. Nuestro ordenamiento jurídico ha tenido algunas variables, reformas, y en este sentido podemos ver al derecho procesal laboral como un derecho que se mantiene estable, dijéramoslo así, en relación a que no han habido pues tantas reformas del mismo. Seguimos con un derecho procesal por escrito, mientras el resto de los derechos procesales, dígase familia, dígase laboral, han tenido esos cambios bien sustanciales. Ahora los procesos son completamente orales. Pero bien, mientras no haya una reforma en relación al procesal laboral, podemos seguir hablando de lo que ya la ley contempla, para que dentro de ese binomio trabajador-patrono se puedan establecer de que los derechos se cumplan como tal. Cuando el trabajador se ve vulnerado en sus derechos, para poner un ejemplo, es despedido, por ejemplo, injustificadamente, entonces el trabajador tiene la opción que la ley ya le faculta, hay ese derecho de acción de poder presentar una demanda. Es decir, pedir al órgano jurisdiccional en materia laboral ese cumplimiento de ese derecho vulnerado. Y por eso es que existe la demanda. En el artículo 379 podemos encontrar en nuestra código de trabajo, pero ya lo que es en el libro cuarto, que habla sobre el derecho procesal de trabajo, y específicamente en el título primero
de la jurisdicción, competencia y capacidad de las partes, que es vital, que eso es lo que estuvimos viendo un poquito en la última clase. Reforzar con relación a lo que dice el artículo 379. Y en este sentido, el artículo 379 tiene prácticamente los requisitos que debe de contemplar una demanda. Y dentro de esos requisitos, que es lo que también tratábamos en el foro de estos días, de que, por ejemplo, la demanda debe de estar constituida en primer lugar por la designación del juez a quien se interpone. En este caso, la designación del juez, bueno, ya se sabe, por basarnos en lo que es el derecho procesal, de que sería el juez de lo laboral, por ejemplo. Pero cuando habla de la designación del juez, esto es bien importante en el numeral 1 del artículo 379, porque es de conocer la competencia. Y en este caso, por ejemplo, podemos hablar de competencia territorial, podemos hablar de competencia en relación a la materia. También hemos hablado, acuérdense, de la competencia objetiva y subjetiva. Y todo esto es bien fundamental conocerlo, porque así vamos a saber qué juez es el que va a conocer. Y cuando me refiero a qué juez, no vamos a hablar de la materia, porque ya se sabe que es laboral, sino me refiero más que todo territorialmente hablando, por ejemplo. Porque si los hechos se dieron acá en Salvador, o el asiento de la empresa, por ejemplo, en San Salvador, el patrono a quien estoy demandando es San Salvador, entonces vamos a demandar territorialmente en lo que es San Salvador. Y aquí en San Salvador tenemos 5 juzgados de lo laboral, primero hasta el 5º de lo laboral, y presentar una demanda podría ser, bueno, ¿y a qué juzgado le corresponde? Aquí en San Salvador pues tenemos la receptora de demandas para juicios laborales, y ellos son los que se encargan de designar, repartir a cada uno de los jueces, de tal modo pues pues luego tenemos el conocimiento a través de la boleta a qué juez se le asignó el caso. Entonces la demanda, en primer lugar, como dice el artículo 379 en el numeral 1, de que debe de consignarse la designación del juez hacia quien va dirigida. Esto es bien importante, no se olviden. Luego, pues dentro de esa misma estructura, el nombre del actor con todas sus generales. Aquí va a depender, porque podría ser de que él suscriba la demanda, las generales de él. En la misma demanda pudiese él establecer de que va a ser representado por el abogado X, Y, Z. O si no, pues se puede mediante lo que es por medio de un poder, por ejemplo, ¿verdad? Usted me va a representar, abogado fulano de tal, le voy a extender un poder. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero en sí, la estructura misma, y me interesa esto porque he estado revisando sus trabajos y hay algunos presupuestos en la demanda que no están ahí. Y en este sentido, basándonos en el artículo 379, es necesario que todos los presupuestos que pide la ley pues vayan consignados en la demanda. El problema es de que a falta de algún presupuesto o a falta de algún dato que sea importante, pues ya sea de forma o de fondo, el juez pudiese prevenirnos, y ahí hay que tener mucho cuidado entonces. De hecho, dentro del trabajo que se les ha pedido a ustedes, presenten la demanda, y muchos así lo han hecho, hasta con boletas de presentación, que bueno, pero dice que no entremos a la fase de admisión todavía, sino que hagamos un auto de prevención. Y esto es importante para que conozcamos qué sucede cuando algún presupuesto en la demanda no está completo. Entonces vienen las prevenciones, que no son más que las observaciones que hace el juzgador a efecto de que el titular de la demanda pueda reparar pues algunas situaciones que no están bien claras, o presupuestos que no se hayan establecido como tal. El mismo artículo 379 manifiesta y dice pues que es necesario que en la demanda, además de ir, por ejemplo, los datos del actor, en este caso, también, si es mediante pues la procuración de abogado,
bueno, los datos del representante y del procurador, del abogado, del apoderado, así como los datos también de la parte material. Recuerden que dentro de un proceso, cuando hablamos de parte material, hablamos de parte técnica, parte actora, partes actoras, que entre ellas están la parte demandante y la parte demandada. Es necesario que todos los que intervengan en este proceso estemos debidamente identificados. Entonces ahí podríamos hablar de las generales, de las partes técnicas, también como de las partes materiales. En este sentido, el numeral 4 del artículo 379 también dice que hay que establecer ahí, consignar lo que es el salario ordinario que se devenga por el trabajador. Se establece lo que es la jornada ordinaria, horario de trabajo, fecha o época aproximada de iniciación de la relación laboral, porque estos datos son bien importantes para establecer cuantías. Estamos hablando de un despido injustificado, estamos hablando de indemnización, podemos hablar de vacaciones, por ejemplo, u otras prestaciones que la parte patronal no haya dado, que el trabajador tiene derecho, que podrían ser totales o parcialmente debidas. En este sentido, pues es necesario establecer todo esto. Cuando habla de la relación de los hechos, esta es una parte bien vital, y la relación de los hechos quizás pudiésemos como consignarla en dos fases. Para relatar el hecho que me ocupa por la pretensión que tengo con respecto a esta demanda, ponerle ahí, por ejemplo, unas dos fases ligeras que ni se notan. Por ejemplo, la relación de los hechos podrá llevar al principio lo que es un poquito de antecedente histórico, donde se establezca, pues, de que, por ejemplo, que en fecha tal comenzó a laborar para y bajo las órdenes de la empresa XYZ o del señor fulano de tal, y ahí se cuenta la historia desde el inicio, y luego ahí mismo también dentro de la relación de los hechos se establece qué es lo que está sucediendo en sí.